Hablaremos precisamente del análisis del desarrollo y actualidad de los estados democráticos con el mayor general en la honrosa posición de retiro, Miguel Ángel Cordero Mejía del Ejército de República Dominicana. Decir sobre el comandante Cordero Mejía, que él permaneció como miembro del Ejército de República Dominicana por un periodo muy extenso de su vida, después de haber ingresado como aspirante a cadete para luego ser puesto en honrosa condición de retiro en el año 2020. Hay que decir que el comandante Cordero Mejía es ensayista, poeta, escritor, novelista. Entre sus obras podemos encontrar Un canto a la esperanza, publicado en el año 1999, Las Fuerzas Armadas, Historia y Perspectiva, La conversión del gasto de defensa en inversión, publicado en el 2004, La profecía, El destino de Israel, año 2018. Ostenta una licenciatura en contabilidad de la Universidad Dominicana OIM, contador público autorizado, doctor en Derecho por la Universidad Dominicana OIM, licenciatura en Psicología, mención clínica de la UTE, notario público de los números del Instituto Nacional, candidato a PhD en Derecho, Estado, Sociedad y Democracia, Universidad del País Vasco, España, candidato al doctorado en Sexualidad, Psicología y Psiquiatría por la Universidad de América, España. También cuenta con la maestría en Seguridad y Defensa Nacional de nuestro Instituto Superior para la Defensa, General Juan Pablo Darty Díez, INSUDE. Es máster en Seguridad y Defensa Nacional por la Universidad de Nebrija, España. Maestría en Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. Maestría en Terapia Familiar, Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. Maestría en Terapia Sexual y de Pareja, Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. Máster en Gestión de Seguridad, Emergencia y Crisis, Instituto Ortega y Gasset, España. Especialidad de Intervención Terapéutica de la Universidad UNIBE. Posgrado en Derecho Penal, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Posgrado en Comercio Exterior y Economía Internacional de la Universidad de Barcelona, España. Y diplomado en Observación Electoral Internacional por la Junta Central Electoral, entre otras capacitaciones. Hay que decir, además destacarlo, el comandante Cordero Mejía fue director de nuestra Escuela de Graduados de Estudios Estratégicos, así que es también parte de la casa, también fue docente, ¿no?, de nuestra institución. Y bueno, después de este extenso currículum, que no se queda ahí, hay muchas cosas más, quiero pues darle una cordial bienvenida y externarle también lo honrado que me siento de poder realizar esta entrevista a una persona que pues de manera personal le externo todo mi respeto y admiración por sus logros tanto académicos como militares. Así que buenos días, comandante Cordero Mejía. Buenos días, Manuel, tanto para ti como para ese público radio escucha que está pendiente a estos interesantes temas que se debaten en estos espacios en el ámbito de lo que es la cultura de defensa, algo que debemos promover, pero sobre todo sostener en tiempo y espacio ante las necesidades que tenemos como Estado y ante la imperiosa situación que estamos viviendo en los tiempos actuales, tiempos de crisis, de conflicto, donde tenemos que buscar una luz al final del túnel. Es así, comandante. Y yo quiero entrar en materia desde ya. Y siempre me gusta iniciar desde lo más básico. Hablamos de democracia. ¿Qué es la democracia? ¿Y cuándo, digamos, da su origen históricamente? Fíjate, el concepto democracia es un concepto que hay que reflejarlo en lo que son las polis griegas. Te digo las polis griegas porque es más empleado el término las ciudades-estado, porque el concepto de estado todavía no existía, sino que nace con Maquiavelo en su obra El Príncipe, y esta fue publicada en 1531, después de su muerte en 1527. Pero es una definición que se debe acoger a lo que es la necesidad de un sistema político. Demos, que significa pueblo, y gracia gobierno, el gobierno para el pueblo. Pero para nosotros saber cuál es el recorrido de ese concepto, cuál es el significado, que lo vemos con muchos lauros, debemos conocer la historia, la transición para llegar al término y para salir del término por igual.
porque no todo fue luz en el ámbito de la democracia. Para ello debemos remontarnos al siglo IX a.C. con un personaje llamado Teseo. Teseo entendió que las polis griegas, tribus, estaban muy dispersas y que debía haber un liderazgo para poder cohesionar en el Ático esas tribus que andaban desbandadas y que no entendía lo que era la necesidad de generar o de crear una comunidad para la supervivencia institucional. Se convierte en un líder del Ática después de haber vencido al Minotauro en una lejana región con la ayuda de la hermana del Minotauro llamado Ariadna, bajo la promesa de casarse con esta bella dama. Cuando regresa al Ática de nuevo, a la región del Ática, llega vuelto un líder y las tribus lo reconocen como un héroe porque vivían en un estado de zozobra. Es entonces cuando Teseo empieza a organizar esas tribus desde el punto de vista legal y a instaurar un sistema que es lo que va a ser la semilla del concepto democrático. Pero se crea ahí lo que se llama el cenismo. Pero la parte más avanzada viene a través de un esquema llamado la timocracia. La timocracia, que es una creación de Solón, Solón, que nació en el 638 a.C. y murió en el 536, provino de una familia acomodada, pero cayó en desgracia. Solón se dedica al comercio y va progresando. Solón es considerado uno de los 7 sabios de Grecia. Empieza a crear las bases precisamente para crear un nuevo esquema en lo que es la polis griega. Y como filósofo, como jurisconsulto, como estadista, se dice de Solón, y lo dice Heródoto, dice, en su paso por Lidia, visitó al rey Craso, quien, muy regocijado de la visita de Solón, le hizo una pregunta. Le dijo, Solón, ¿quién piensas tú que es el hombre más grandioso que puede existir en la actualidad? Y Solón le respondió, le dio una serie de nombres, pero de personajes que estaban muertos. Entonces le pregunta a Craso, decepcionado, pensé que me ibas a mencionar entre ellos. Y Solón le responde, no, entre los vivos no puede haber tal magnitud, porque se llenan. Ese prestigio puede llenarlo de ambición. Por lo tanto, solo se le da a los muertos. ¿Cuál es la moraleja? Se la dejo de tarea. En ese sentido podemos ver la gran sabiduría de Solón, quien precisamente crea, después de haber logrado congeniar con las naciones de las polis griegas, crea un esquema en el cual se fundan o se implementan 3 clases sociales. Los eupátridas, que eran los bien nacidos, la nobleza. Los geomoros, que eran la clase media. Y los demiurgos, que eran ya los agricultores. Había una clase que era la clase paupérrima, que no eran ciudadanos, no tenían derecho a nada. Esos eran esclavos. Pero este sistema, ¿qué trajo como resultado? Que había un celo entre la primera y la segunda clase, porque solo se accedía a una primera clase a través de las conquistas y los logros y las tenencias. Eso trajo lo que Karl Marx va a llamar posteriormente en el siglo XIX la lucha de clases. En ese sentido, para apoyar
las reformas que hizo Solón, aparece una gran figura llamada Dracón. Dracón en el 621 a.C. agarra y hace un análisis de los sistemas, de las normativas de las diferentes tribus y somete un proyecto que es aprobado sobre las normativas, sobre el régimen que debe primar en cuanto al derecho consuetudinario para mantener lo que es la cohesión. Con esta normativa y los esfuerzos y la misma constitución que Dracón emitió en el 594 a.C., se va creando lo que se llama un criterio de identidad nacional a nivel del pueblo griego. Ya hay un sentimiento de nación y de pertenencia, porque al ser tribus diferentes, tenían diferentes intereses, y en ese sentido, los nobles castigaban de diferentes formas de acuerdo a las nacionalidades, y Dracón eliminó eso, bajo un esquema que fundamenta o que debería fundamentar el principio de la democracia, que es la ley es igual para todos. Mientras unos nobles castigaban con 5 latigazos, otros nobles castigaban con una pena de muerte. Entonces no había una igualdad en cuanto a la legislación para ejercer lo que se llama la autoridad sobre los pobladores, sobre el pueblo. Posteriormente, siguiéndole a la timocracia, podríamos decir que los grandes esfuerzos de Solón, dieron lugar precisamente a que un gran historiador y reconocido como historiador, Heródoto, quien lo designa es Cicerón, ese gran orador griego y legislador. Heródoto se murió sin saber que él era el padre de la historia. Y dice Heródoto es el padre del concepto de democracia. Dice Heródoto, la democracia es una isonimia. ¿Qué significa esto? Es un estado de igualdad para todos. En ese entonces. Ese era el principio y el fundamento de la democracia. Ahora, ¿qué pasó con ese concepto y qué pasó en ese esquema? La democracia, hablamos de las ciudades-estado, un concepto que no puede existir porque el concepto Estado todavía no existía en ese entonces. Por eso debemos hablar de las polis griegas. Polis, que significa ciudades griegas, varias ciudades griegas, pero que se cohesionaron precisamente bajo el criterio tanto de Solón como de Teseo. Ahora, ¿qué fue la democracia en las polis griegas? La democracia en las polis griegas fue una democracia directa y participativa mediante la cual todo el mundo era igual y tenía el mismo derecho. Ahora, al existir una horizontalidad, era un desastre, porque no existía un jefe. Entonces, ahí vino la degradación de la democracia. Y la desgracia de la misma democracia, en que nadie respondía a cada quien, y como lo dice Rousseau, el gran problema de la democracia es que los pobres gobiernan para sus propios intereses y no para la colectividad. Entonces, en ese tipo de democracia, hoy tú ocupabas un cargo y mañana lo ocupaba el otro, porque era un asunto, era una lotería. Aleatorio. Era aleatorio. En ese sentido, la democracia se fue degradando, como dice Platón en su obra La República, y como lo dice Aristóteles en su obra La Política, pero también en Ética Nicomaco, que fue el padre de Aristóteles, pero también fue su hijo, su primer hijo que tuvo con una esclava egipcia. Nicómaco, que fue el médico
de Filipo, padre de Alejandro el Grande, a través del cual Aristóteles viene a ser el tutor de Alejandro el Grande. Y todavía a la hora de su muerte, en el 323, Alejandro se estaba acordando de los consejos de Aristóteles. Entonces, ese proceso que se va dando, hay que conjugarlo igualmente con el nacimiento de la República, porque la democracia duró 200 años, pero desapareció por 2000 años. ¿Qué sucede entre democracia y república? Son dos conceptos que parecen hermanados. Se enlazan siempre, ¿no? O sea, no, tiene que uno no se enlazan. Necesariamente Te voy a decir más tarde cómo, quién y cómo se enlazan. Pero son totalmente diferentes. Ambas fueron desacreditadas. En el 509, la monarquía romana, bajo la égida del rey Lucio Tarquino, cae esa monarquía. Cae, el pueblo se desespera y se rebela a esa monarquía de Lucio Tarquino. Y se da origen en el 509 a la Primera República dentro del sistema político. Ya vimos la democracia, pero vemos ahora en el 509 una república romana. Una república romana que tiene un senado y que tiene un esquema estructurado. Y nos preguntamos, ¿esa república en verdad existían las libertades? ¿O existían las libertades en el pueblo de Atenas? No, no, porque existía la esclavitud. Y, como decía un gran autor, y lo decía Rousseau, no puede existir la libertad sin la esclavitud. Porque ¿quiénes trabajaban? Los esclavos. Y alguien que sea libre no puede dedicarse al trabajo. Son conceptos y el mismo Aristóteles mantenía ese criterio. Entonces, bajo este esquema nosotros, para acortar, vamos a decir que esa república se traslada posteriormente, porque tenemos que ver 3 periodos: el periodo clásico, el periodo medieval y el periodo moderno, tanto de la república como de la democracia. Decíamos que la democracia desapareció por 2000 años, porque fue satanizada. Ahora, nos trasladamos al nuevo mundo. Con la independencia de los Estados Unidos, la intención no era crear una república, ni crear una democracia. Pero ¿qué resulta? Que los abusos del reinado de Inglaterra, la imposición de tributos, sobre todo la presión que ejercía sobre la colonia, dieron origen a una serie de movimientos que dieron al traste posteriormente en 1776 con lo que fue la independencia de los Estados Unidos, 1776, y posteriormente su constitución de 1787 y la ratificación de esta en 1789. Pero ¿qué resulta? Que había una división entre los mismos padres fundadores, pues antes de elaborar la Constitución, John Adams y James Madison se preguntaban, ¿qué sistema político vamos a establecer? Su gran cuestionamiento, dice, la república está muy cuestionada y la democracia no sirve. Por ello dijo Madison en una ocasión, la democracia ha pasado por una serie de turbulencias, de show, que la descalifican como un sistema político por el hecho de ser
participativa. La República ha pasado por una situación similar, pero porque no ha sido orientada de una manera debida. Entonces, nos vamos antes de la firma de la Constitución y ellos entienden y toman como modelo la república, la primera república que fue la República Romana. Y dice, vamos a establecer una república, pero una república constitucional, bajo un sistema de democracia no participativa, sino representativa. Lo que caracteriza ese nuevo sistema político es la figura presidencial que surge por primera vez en este espacio. La figura presidencial, ¿de dónde viene? En el Congreso Continental, precisamente donde se estaban ventilando la situación preindependencia, esos congresos que se dieron para determinar hacia dónde íbamos, había un comité y el comité tenía un presidente. Pues ese mismo presidente del comité, que era presidente del Congreso Continental, fue trasladado directamente a lo que fue la República. Y en sus primeros inicios, mediante un acuerdo de 1783, los Estados Confederados, más lo que se llamó la Unión Eterna, acordaron precisamente tener un lazo de confraternidad entre el norte y el sur, entre esclavistas y liberales, pero eso se rompió porque la república pasó a ser de confederada a federal, a una república federal que fue ratificada en el 1789. Por eso, posteriormente, cuando nos trasladamos a la guerra civil, Civil War, que surge del 12 de abril del 1861 al 9 de abril del 1865, inaugurando prácticamente el esquema presidencial de Abraham Lincoln. ¿Pero por qué surge esto? Porque hay una necesidad de cerrar y gestar sobre los principios de una república constitucional donde se enarmolaban las libertades individuales y la igualdad sobre todo. Entonces, era una falacia lo que existía. Y en sus primeros días de gobierno se ataca en Carolina del Sur a Fort Sumter. Es el primer ataque. Y ese periodo es un periodo que se le puede denominar también de reforma. Ahora, vamos a extrapolar y hacer un paralelismo con relación a República Dominicana. Un periodo en el cual, después de la anexión, el 18 de marzo del 1861, decretada en la Catedral de Santo Domingo por Pedro Santana, y que concluye un 10 de junio de 1865, cuando salpa el último contingente español de la isla. ¿A qué me refiero con esto? Ese lazo histórico en la República Dominicana, que fue la restauración, que nuestros historiadores establecen que es a partir del 16 de agosto del 1863. Yo me pregunto, ¿y las gestas que hubieron anterior al 1863? Por ejemplo, el 2 de mayo del 1861, cuando José Contreras toma un cuartel en Moca, lo que se llamó la revuelta de Moca. No tiene su inicio ahí el proceso de restauración y todos los movimientos que surgieron. ¿Por qué esperar al 16 de agosto, cuando Santiago Rodríguez
da el grito de Capotillo, en Capotillo, con 14 miembros más. Entonces, desde mi punto de vista, al igual que como se connota en Estados Unidos, el cierre de la Gestar, en República Dominicana para mí, ese periodo de restauración va enfocado desde el mismo 1861 a 1865. Pero retomamos con el tema de la democracia y lo que es el sistema republicano. Por primera vez en lo que es el esquema moderno del concepto Estado, ya la república está definida a través de un sistema presidencial, pero, ojo, ese esquema presidencial toma como muestra para su parlamento una visión de lo que es la República de Roma. Agarra la figura del Senado y la introduce dentro del esquema legislativo, que es una de las ventajas porque dice, la República tiene los siguientes atributos. La República Norteamericana, la recién creada. Un sistema presidencial, separación de poderes de Montesquieu. El esquema es las libertades, una democracia liberal, pero que estaba truncada precisamente por la esclavitud, que fue lo que Abraham Lincoln le dio el cierre. Pero hay otro elemento fundamental en ese esquema. Ya no la participación en el esquema, sino la representatividad. Si nosotros analizamos la analogía que existe entre el esquema romano y el esquema norteamericano, nos vamos a dar que hubieron figuras que se trasladaron desde Roma, el término Capitolio, el término Senado y otra serie de elementos más, pero también de la figura anglosajona, como es la Cámara de Representantes. Y por eso vemos que la presidenta de la Cámara de Representantes es la tercera figura en el mando en los Estados Unidos, porque aglutina más el consenso de la mayoría, representa mayor cantidad poblacional que lo que es el Senado. Ya saliéndonos de los Estados Unidos, que vemos la consolidación de lo que es la república, aunado a lo que es la democracia, bajo el liberalismo, nos vamos a trasladar a lo que es Europa, que comienza una serie de reformas después de las revoluciones francesas, como yo digo. La Revolución Francesa lo que buscaba la instauración precisamente, que no tenía eso como objetivo, la búsqueda de una república, pero surgió en el camino después de pasar por la guillotina a Luis XVI. Surgió la inquietud ya, viendo el modelo norteamericano de Estados Unidos, entendieron que ese modelo valía la pena. Pero con el regreso de Napoleón al escenario político, eso se cayó. Napoleón cercenó todas las inquietudes republicanas que existían, la de Venecia, que era la más sólida, la de Holanda, y la única que sobrevivió fue la República Suiza, que se mantuvo. Y por eso esa estabilidad de ese país, de ese Estado, porque tiene un sistema republicano de antaño, estable totalmente. Ahora, la visión de cada Estado está fundamentado en cuanto a sus intereses. Y cada Estado analiza desde una óptica funcional qué es lo que le conviene. Hay muchos autores que dicen, la democracia está en crisis. Tengo un libro que lo va a traer, pero digo, el ocaso de la democracia. Ahora mismo los sistemas políticos están fundamentados en lo que se llaman las necesidades sociales. Y por eso vemos un autor que creó, después de hacer un estudio
en la Segunda Guerra Mundial, de todos los sistemas políticos y de las revueltas que han habido. Y dice ese autor, los esquemas políticos se fundamentan en tres teorías: la idealpolit, la realpolit, la geopolit y la capitalpolit. En cuanto a la idealpolit, él dice, los pueblos sueñan, son soñadores y entienden que una forma de realizar y de pragmatizar esos sueños está en las ideas, y las ideologías son fundamentales para ello. Por eso, dice ese autor, muchos crímenes de guerras objetivamente comprobados han sido subjetivamente enarbolados como actos patrióticos y han generado héroes, aún bajo el horroroso esquema de un genocidio. Eso lo vimos y lo hemos visto en invasiones, en ocupaciones, porque en los términos de la democracia, hablamos, por ejemplo, Homero, que escribió las guerras médicas que fueron desde el 490 hasta el 449. Pero esa contienda entre el imperio aquemínida, persa, y el mundo helénico, no vamos a hablar los griegos, el mundo helénico. Ese mundo helénico, eso duró 2 siglos. Esas contiendas duraron 2 siglos. Después que Ciro el Grande en el 547 tomara a Jonia, el conflicto nunca terminó. Pero cuando viene a cesar esto, en definitiva, después de Alejandro Magno, en el 323. Alejandro Magno es que con la capitulación del imperio persa, pues le da un nuevo giro al asunto. Y precisamente en el 323, con la muerte de Alejandro, muere la democracia. Paradójicamente, Alejandro se llevó consigo la democracia, que duró, como habíamos dicho, 2000 años para darse a conocer de nuevo de lo desacreditada que estaba la democracia. Comandante Cordero, yo quiero hacerle una pregunta. Lo he dejado ahí para que se exprese, porque es muy interesante conocer todo este trasfondo, el desarrollo que tuvo la democracia. Y es una cátedra verdaderamente que uno asimila y aprende. Y es muy interesante como históricamente la democracia tuvo todos estos ajustes para poder, digamos, redignificarse, por así decirlo, y poder ser aceptada en los estados modernos. A mí me gustaría, y aprovechando que usted, además de ser abogado, ser una persona que está muy relacionada con las relaciones internacionales, la seguridad y defensa nacional, también está el área de la salud mental. La democracia tiene un factor también social muy importante, porque si bien es cierto la democracia no es perfecta, es lo mejor que tenemos, porque nadie quiere vivir en una autocracia. Todo el mundo quiere tener la oportunidad de tomar decisiones o de ser parte de las decisiones que se toman en su país. ¿Cuál es ese, digamos, factor psicosocial que tiene la democracia en los estados? Fíjate algo. Decía Aristóteles, el gobierno de uno sobre muchos puede generar en 2 esquemas. Una dictadura, una autarquía, un gobierno autárquico, pero sobre todo hay un elemento: cuando es monarquía es bueno, pero cuando es autoritarismo es malo. La democracia dentro del esquema psicosocial juega un rol fundamental a partir de la modernidad, porque en la época clásica o medieval no significaba nada. Ahora, en la modernidad, el esquema psicosocial es un elemento fundamental del sistema democrático. ¿Por qué? Porque el gran temor de los padres fundadores, que son
Lo que revive en el concepto de democracia es que la democracia era muy permisiva, permitía demasiado, pero esa permisibilidad venía precisamente sobre la participación y por eso lo cambiaron a una representación. La democracia como liberar al fin, porque hay dos tipos de democracia, es bueno que sepan, la liberal y la iliberal. ¿Qué diferencia cada una? Ahí voy. La democracia liberal es una democracia de conquista sobre las libertades individuales y los derechos humanos, los derechos de la persona. Y en las constituciones modernas, esos derechos están versados en los primeros artículos de su constitución, de los estados. Ahora, la democracia iliberal es un modelo mediante el cual se restringen libertades para ofertar seguridades. Y nos preguntamos, ¿qué prefiere un ciudadano? ¿Mucha libertad o más seguridad? Y en base a eso, muchos estadistas, muchos gobernantes han decidido restar libertad para garantizar la seguridad. Porque hay que ser claro, la democracia representativa, la democracia liberal, tiene una gran debilidad y es que el exceso de libertades a veces se confunde. Hay algunos autores que dicen, la democracia se está convirtiendo en una pornocracia. Por el hecho precisamente de que el exceso, todo en exceso hace daño. Claro. Por eso el presidente de Hungría, Viktor Orbán, en el 2014 dijo, después de su reelección, claro, dice, aquí en Hungría tenemos una democracia iliberal. Y ha tenido situaciones con el Consejo Europeo y con la Unión Europea después de ese pronunciamiento. Y lo hemos visto que uno de las voces más disidentes dentro de la Unión Europea, que entiende, yo me voy por este camino. Yo me voy por este camino. Y otro elemento, tu pregunta, solo debemos analizarla en el contexto del Estado o de la situación post pandemia. Pero tenemos que verlo durante la pandemia. Durante la pandemia, las democracias se cuestionaron. Se cuestionaron las democracias, ¿por qué? Porque hubo un modelo, existe un modelo, que es el modelo chino, un comunismo capitalista, un comunismo, un híbrido, no es democracia. Las restricciones impuestas por el Partido Comunista y con ellos su secretario general, Xi Jinping, dieron muestra halagüeña de que era un sistema eficiente para regular, controlar lo que fue la pandemia. Pero ahora mismo están cerrando una 20 regiones. La pandemia allí todavía está dando fuerte. ¿Está dando fuerte la pandemia o está dando fuerte la crisis? Porque hay que ver. Yo digo las dos. Hay una crisis económica producto del descalabro de una inmobiliaria llamada Evergrande, que aporta al PIB un 25%, o que aportaba. Y el sistema financiero, el sistema bancario, se está tambaleando. Entonces, este esquema de reducción del movimiento poblacional para evitar precisamente que los ciudadanos exijan su dinero que se encuentra en los bancos, una especie de corralito, ha dado un matiz, ha dado un enfoque de que la pandemia se está agravando. ¿Por qué ahora, cuando todos los estados están abiertos, por qué cerrarte? Bueno,
puede ser un criterio de que los que cuestionaron la democracia, los sistemas democráticos, por las libertades, por la preocupación de no cohibir al ciudadano del sistema liberal, no cohibir de las libertades. Ahora resulta contraproducente que ellos estén regulando bajo los esquemas de la pandemia todavía las libertades, cohibiendo a sus ciudadanos de una movilidad donde solo uno de la casa puede salir a comprar alimentos. Wow. Solo un miembro de la familia puede salir, no puede salir más de uno. Entonces, esas restricciones, ¿a quién le agradan esas restricciones? ¿Hasta cuándo aguantará el pueblo chino esa situación? Y una crisis social en China es una crisis que va a perjudicar y va a tener repercusiones globales. La economía china, una de las economías que garantiza la estabilidad mundial, su inestabilidad generaría una gran hecatombe a nivel de los sistemas políticos mundiales. Gran repercusión. Ahora, el cuestionamiento de las democracias es normal, porque cada estado, cada nación, en base a sus intereses, debe crear un sistema político que le sea adecuado a sus intereses, pero sobre todo al sostenimiento de lo que es la población. Por ello, vemos que ahora estamos muy pendientes a las situaciones electorales. En días pasados en Chile hubo cambios donde Gabriel Boric, un candidato auspiciado por los movimientos de izquierda, obtuvo el poder en Chile. Hubo unas reformas constitucionales. La constitución de Pinochet fue reformada totalmente. Ya estamos hablando en Chile de un Estado multinacional, plurinacional, pero porque entendía la sociedad de que un cambio en su sistema podría provocar un cambio positivo en la sociedad. Ahora, ¿representa en realidad Gabriel Boric a la izquierda o representa a la derecha el ámbito democrático? Eso se está viendo, pero esa transición de la democracia a otro sistema no se ha notado. En Colombia, con el caso de Petro, se esperan cambios radicales en los sistemas políticos, pero todavía no se han originado. Eso indica que todavía la democracia, como dice este autor John Ikenberry, autor de una obra denominada El Estado, y es un internacionalista y protector de lo que es el liberalismo internacional, dice Ikenberry, si cae la democracia, el liberalismo cae y las libertades caen. Entonces, existen debilidades dentro de la democracia liberal, pero debemos analizarla. Y para analizarla tenemos que cuestionarla, para fortalecerla y lograr un avance y establecerlo como un elemento que está llamado a resolver no tanto los problemas, sino las aspiraciones de los ciudadanos en el mundo. Interesante de verdad todo esto. Nosotros en este espacio siempre lamentamos, comandante Cordero, el tema del tiempo, porque el tiempo es un factor que nos limita mucho, sobre todo cuando abordamos temas como este, que tienen muchas aristas y muchas, bueno, yo tenía ahí muchas preguntas que hacerles, que lamentablemente se quedaron todas, lo cual invita a que quizás en otra oportunidad podamos reencontrarnos y hablar quizás este tema en otro enfoque para precisamente poder abordar esas preguntas. Pero es muy interesante de verdad conocer sobre todo ese aspecto histórico de cómo se origina la democracia, de cómo se fortalece la democracia, sobre todo la representativa, que es la que predomina
en los estados modernos. Y de verdad que sé que ha sido de mucha satisfacción para nuestros oyentes, de manera personal lo digo, porque son cosas que no se hablan mucho. Vemos la democracia como algo muy aéreo, pero no se estudia a profundidad, y entiendo que eso ha sido un análisis bastante interesante el que usted ha hecho. Quiero agradecerle en nombre de nuestro señor director, el coronel Nelton Maral Blanco, del Ejército de República Dominicana, por su participación, también la capitana de navío Rocío Crisis Santana González, de la Armada República Dominicana, nuestra subdirectora de Investigación, Extensión y Educación Continua, por su participación, en nombre de mí personalmente, Manuel Cordero, porque de verdad que me parece muy interesante su participación, que debemos atesorar, ¿no?, y conocer todos, aprender más de la democracia, porque como dije ahorita, todos aspiramos a vivir en democracia. Y quiero, en este minuto final, apenas un minuto, que usted dé una idea final, algún comentario final que quiera pues expresar en nuestro espacio. Fíjate, Manuel, no existe un sistema político perfecto. La democracia no es perfecta. No es perfecta la democracia y no es perfecto ningún sistema político. La caída del muro de Berlín demostró que el comunismo no resolvía los problemas. Ahora, la democracia, con sus debilidades, con sus virtudes, con sus defectos, es el esquema que debemos atesorar y cuidar, porque es el único esquema que garantiza un justo Estado de Derecho, donde tú puedes hacer lo que tú entiendas, claro, con limitaciones, porque si no hay limitaciones y lo que existe es un laissez-faire, vamos a volver a lo que pasó en las polis griegas. Vamos a retroceder en vez de avanzar, porque prácticamente debemos cuidar, atesorar lo que tenemos si queremos evolucionar y no involucionar. Muchas gracias. Ha sido la participación del mayor general en la honrosa posición de retiro, Miguel Ángel Cordero Mejía, del Ejército de República Dominicana, con este análisis del desarrollo y actualidad de los estados democráticos, a propósito de que el próximo 15 de septiembre es el Día Internacional de la Democracia. Le agradecemos reiteradamente tanto al comandante Cordero como a ustedes que nos escuchan, y la invitación es para el próximo sábado de 10 a 11 de la mañana en otra edición de su programa Hacia una Cultura de Defensa. Hasta la próxima. La Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos presentó Hacia una Cultura de Defensa, un espacio informativo e interactivo. Lo ves en cada barrio, en cada pueblo y en la historia. El dominicano tiene fuerza y gloria.